La noche comienza a envolver el mundo en su velo oscuro, y con ella, los pensamientos emergen desde las sombras más profundas de la memoria. Relatos olvidados susurran entre la bruma, figuras espectrales acechan en los rincones de la historia, recordándonos que la soledad es una ilusión, pues nunca hemos estado realmente solos. En este episodio, nos adentraremos aún más en lo desconocido, en aquello que habita entre la realidad y el mito. ¿Estás listo para cruzar el umbral del misterio? Nessie, la sombra oculta en el lago Ness. Desde tiempos inmemoriales, la bruma ha danzado sobre las aguas inquietas del lago Ness, ocultando en su espesura un secreto que ha desafiado la lógica y la ciencia. Un reflejo distorsionado en la superficie. Un susurro que se desliza entre las olas. Un nombre pronunciado en voz baja por quienes han sentido el peso de su mirada invisible. El lago es un paraje de belleza indómita, negro, profundo, antiguo. Su extensión se funde con la historia, con los mitos que han convertido sus aguas en el umbral de lo desconocido. Pero bajo esa serenidad, algo se mueve. Durante siglos, viajeros solitarios han sentido su presencia. Pescadores han hablado de sombras imposibles, de formas que ondulan y desaparecen como si el agua tuviese vida propia. La ciencia ha tratado de explicar sus avistamientos, la razón ha intentado imponer su dominio sobre la leyenda, pero el misterio persiste. ¿Es Nessie un vestigio de otra era? ¿Un eco de un tiempo extinto, atrapado en el velo de la realidad? ¿O es algo más? ¿Algo que nunca ha pertenecido por completo a este mundo? Este episodio es una inmersión en lo profundo del mito, una exploración de lo que acecha bajo las aguas frías del lago Ness. Un viaje entre ciencia y superstición, entre lo posible y lo imposible. Sumérgete con nosotros, porque cuando el viento sopla sobre el lago y la niebla cubre la superficie, algunos aseguran que dos ojos observan desde las sombras. En las profundidades de Escocia, donde las nieblas se aferran a la tierra como espectros atrapados en el tiempo, existe un lago cuyas aguas insondables esconden un misterio que ha desafiado la lógica durante siglos. Negro como los pensamientos más turbios. Frío como la muerte. Sus orillas han sido testigos de un susurro inquietante. Un nombre pronunciado en voz baja, como si mencionarlo fuese suficiente para convocar lo que acecha bajo la superficie. El monstruo del lago Ness. Orígenes de la leyenda. Antes de las cámaras, antes de las noticias, antes de la especulación, hubo una advertencia. Corre el año 565 después de Cristo y el monje San Columba escribe sobre un ser que acecha en el río Ness, atacando a quienes se aventuran en sus aguas. Un ente que no pertenece a este mundo, pero que nunca se ha marchado. Los mitos celtas hablan de seres lacustres que habitan en los límites de la realidad. Criaturas que no existen en el mundo de los vivos, pero tampoco en el de los muertos. Guardianes de umbrales. Figuras olvidadas por el tiempo. El año es 565 después de Cristo. La bruma se desliza sobre el río Ness, un afluente que se extiende desde las profundidades del lago. Entre los árboles que custodian la orilla, un grupo de hombres observa con terror el agua oscura. Uno de los suyos ha caído. Su cuerpo yace inerte sobre la ribera, arrancado de la corriente por manos temblorosas. Sus ojos abiertos reflejan un horror que aún no ha desaparecido. La bestia sigue ahí, esperando. San Columba y la criatura del río Ness, el primer encuentro con lo desconocido. San Columba, monje irlandés de gran renombre, ha llegado a la región para predicar la fe cristiana. Al ver el miedo en los rostros de los aldeanos, escucha la historia. El joven había intentado cruzar el río cuando algo emergió de las profundidades y lo arrastró con una violencia imposible de imaginar. El monstruo acecha las aguas, tomando a los incautos que osan desafiar su territorio. Columba decide enfrentarlo. No con armas, no con furia, sino con la convicción de su creencia. Ordena a uno de sus discípulos que cruce el río. El hombre vacila, pero obedece. Da los primeros pasos. El agua le rodea los tobillos, luego las rodillas. La tensión se convierte en una cadena invisible sobre los corazones de los presentes. Entonces, el río cobra vida. Un remolino súbito rompe la quietud. Algo emerge. Un ser colosal, su silueta difusa en la luz del atardecer. La criatura avanza hacia el discípulo, como si una fuerza ancestral reclamara su dominio sobre la vida y la muerte en aquel lugar. Pero antes de que la bestia pueda tocarlo, Columba levanta su mano. Su voz retumba como un trueno entre los árboles.
con la señal de la cruz, le ordena retirarse. Y el monstruo obedece. Encuentros fatales. Los supuestos ataques del monstruo del lago Ness. A lo largo de los siglos, han surgido relatos sobre ataques atribuidos al monstruo del lago Ness, aunque la mayoría carece de evidencia concreta. Sin embargo, hay algunas historias documentadas que han alimentado el misterio. Uno de los relatos más antiguos proviene del siglo VI, cuando San Columba supuestamente enfrentó a una criatura en el río Ness. Según la crónica de Adamnan, el monje vio cómo la bestia atacaba a un nadador y, con un gesto de autoridad, logró ahuyentarla. En tiempos más recientes, algunos testigos han afirmado haber sido perseguidos por una criatura en el lago. En 1933, un hombre llamado George Spicer declaró haber visto una enorme criatura cruzando la carretera cerca del lago, con un cuerpo alargado y movimientos reptilianos. Aunque no fue un ataque directo, su descripción reforzó la idea de que Nessie podía desplazarse fuera del agua. También existen informes de embarcaciones golpeadas por algo desconocido en el lago. En 1972, el investigador Robert Riñez dirigió una expedición con sonar y afirmó haber detectado objetos grandes en las profundidades, algunos de los cuales parecían moverse de manera anómala, apareciendo en diversas publicaciones y noticias del momento, ya que el descubrimiento daba pauta a la existencia del mito. Nacimiento del mito moderno. Un matrimonio viaja por la carretera que bordea el lago. Entonces, lo ven. Una silueta oscura moviéndose en la superficie. Un ser gigantesco deslizándose como una sombra viviente. Su historia aparece en el Inverness Courier, y en ese instante, el mundo gira su atención hacia un lago que, hasta entonces, no era más que un paisaje escocés. Un año después, en 1934, la llamada foto del cirujano conmociona al mundo. Un cuello largo emerge del agua. Una criatura que no debería existir, pero ahí está. Décadas más tarde, se confirma que la imagen fue un engaño. Pero la idea ya había sido implantada en la mente colectiva. Descripción y comportamiento. ¿Qué es Nessie? Las descripciones varían, pero los testigos coinciden en algo. Un reptil colosal surcando las aguas. Jorobas ondulantes, rompiendo la superficie. Un cuello largo, como el de los plesiosaurios, criaturas extintas hace 65 millones de años. Pero si Nessie realmente existe, ¿cómo ha sobrevivido? ¿Qué come? ¿Por qué permanece siempre oculto? Avistamientos y evidencia. El monstruo no ha sido visto una sola vez. Ha sido documentado. A lo largo de los años, el lago Ness ha sido escenario de innumerables avistamientos, algunos fugaces, otros capturados en imágenes y videos que han alimentado el misterio. No se trata de un relato aislado ni de una leyenda que se desvanece con el tiempo. Nessie ha sido documentado. Su silueta ha aparecido en fotografías borrosas, en testimonios de viajeros aterrorizados y en registros científicos que, aunque inconclusos, han dejado abierta la posibilidad de que algo desconocido se mueve en las profundidades. Desde los primeros informes en 1933, cuando un matrimonio afirmó haber visto una criatura deslizándose sobre el agua, hasta los estudios modernos con tecnología avanzada, el enigma persiste. ¿Es un ser real? ¿Un fenómeno óptico? ¿O algo que desafía nuestra comprensión de la naturaleza? Tim Dinsdale, año 1960, capturó un video de una sombra enorme moviéndose en el lago. El 23 de abril de 1960, el ingeniero aeronáutico Tim Dinsdale llegó al lago Ness con una misión clara: capturar evidencia de la criatura que había obsesionado a tantos antes que él. Durante días, observó el agua, esperando un movimiento, una señal. Y entonces, lo vio. Una figura oscura se desplazaba sobre la superficie, moviéndose con una cadencia que no correspondía a ninguna embarcación. Dinsdale, sin perder tiempo, tomó su cámara y grabó un minuto de metraje donde se aprecia una forma que cruza el lago, dejando una estela tras de sí. El video fue analizado por expertos, y aunque algunos sostienen que podría tratarse de una embarcación, otros afirman que la velocidad y el movimiento no corresponden a ningún bote conocido. Incluso la RAF, Real Fuerza Aérea Británica, examinó la grabación y concluyó que el objeto parecía tener una forma viva. Dinsdale dedicó el resto de su vida a la búsqueda de Nessie, convencido de que lo que había visto aquel día no era una ilusión. Su video sigue siendo una de las pruebas más debatidas sobre la existencia del monstruo. Expedición 1987, Operación Deep Scan.
El lago Ness es uno de los cuerpos de agua más profundos de Europa, con 226 metros de profundidad y una extensión de 37 kilómetros. Su oscuridad y turbidez han dificultado la exploración, pero eso no ha impedido que científicos y entusiastas intenten descifrar sus secretos. En 1987, la expedición Operation de EPSCAN desplegó 24 barcos equipados con sonar, recorriendo toda la superficie del lago. Los resultados fueron inquietantes. Se detectaron grandes objetos en movimiento, aunque no se pudo determinar su naturaleza. Más recientemente, en 2023, un equipo de más de 100 voluntarios utilizó submarinos, drones con cámaras infrarrojas y un hidrófono submarino para captar sonidos y movimientos anómalos en el lago. Aunque no se encontró evidencia concluyente de Nessie, los investigadores registraron señales acústicas inexplicables, lo que sugiere que algo grande se mueve en las profundidades. ¿Es una criatura desconocida? ¿Un fenómeno geológico? ¿O simplemente el eco de una leyenda que se niega a morir? Año 2018. Anguilas gigantes. Uno de los estudios más ambiciosos sobre el lago Ness se llevó a cabo en 2018, cuando el genetista Neil Gemmel, de la Universidad de Otago, dirigió un análisis exhaustivo de 250 muestras de agua tomadas en diferentes puntos del lago. El objetivo era claro: identificar todas las formas de vida presentes en el ecosistema mediante el análisis de ADN ambiental. Los resultados descartaron la presencia de reptiles prehistóricos, como el plesiosaurio, pero revelaron una cantidad significativa de ADN de anguilas. Esto llevó a una nueva hipótesis. ¿Podría Nessie ser una anguila gigante? Aunque el estudio no pudo determinar el tamaño de los especímenes, la gran cantidad de material genético sugiere que las anguilas en el lago podrían alcanzar dimensiones inusuales. Sin embargo, otros expertos han señalado que, para coincidir con los avistamientos de Nessie, una anguila tendría que medir más de 6 metros, algo que nunca ha sido registrado en la especie. ¿Es posible que lo que la gente ha visto durante décadas sea una anguila colosal? ¿O hay algo más acechando en las profundidades del lago Ness? Ubicación exacta y condiciones del lago. El lago Ness no es un cuerpo de agua ordinario. Se encuentra en Escocia. Tiene 37 kilómetros de longitud y profundidades que alcanzan los 230 metros. Sus aguas son frías, turbias, impenetrables, perfectas para ocultar algo durante siglos. Teorías sobre su naturaleza. Sobreviviente prehistórico, atrapado en el lago. Entre las hipótesis más discutidas, la teoría del plesiosaurio sobreviviente ha fascinado a criptozoólogos y científicos por décadas. Según esta idea, Nessie sería un descendiente de los plesiosaurios, reptiles marinos que habitaron los océanos en el período Jurásico y se extinguieron hace más de 65 millones de años. Sin embargo, el lago Ness es de origen glacial, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿cómo pudo una criatura prehistórica sobrevivir en un ecosistema tan distinto al de su era? Algunos argumentan que, en un punto de la historia, una población de estos seres habría quedado atrapada en el lago, evolucionando en aislamiento para adaptarse a sus aguas frías y profundas. La validez de esta teoría es altamente cuestionada, principalmente porque no se ha encontrado ninguna evidencia fósil reciente que la respalde, pero su atractivo reside en el deseo humano de creer que algo antiguo y primitivo aún acecha en las sombras. Un fenómeno óptico. La mente humana es un mecanismo imperfecto. Lo que vemos, lo que creemos percibir, muchas veces no es más que un reflejo distorsionado de nuestra propia imaginación. La teoría del fenómeno óptico sostiene que Nessie nunca ha existido como criatura real, sino como un producto de ilusiones visuales causadas por la interacción del viento, la luz y el agua. El lago Ness es conocido por sus aguas profundas y turbias, y su superficie está sujeta a patrones de corriente que generan ondas inusuales. Si a esto le sumamos la predisposición de los observadores a encontrar lo que buscan, el resultado puede ser una silueta que no está realmente ahí. Sombras de ramas flotantes, patrones de espuma en el agua, aves en vuelo rasante, todo se transforma bajo la mirada de quien está listo para creer. El fenómeno de pareidolia, en el cual el cerebro interpreta formas ambiguas como figuras reconocibles, refuerza esta teoría. Tal vez Nessie solo es el reflejo de nuestro deseo de ver lo inexplicable. Entidad de otra realidad. Y luego está la teoría más perturbadora, la que escapa a la lógica y se sumerge en lo más oscuro de lo desconocido. ¿Y si Nessie no es un animal, ni una ilusión, sino un ser que no debería estar aquí?
Algunos estudiosos de lo paranormal han planteado la posibilidad de que el lago Ness sea un punto de intersección entre dimensiones, donde el velo entre nuestro mundo y otro se adelgaza lo suficiente para permitir fugaces apariciones, convirtiendo a Nessie en un ser interdimensional. Nessie podría ser un viajero entre planos, un ser cuya existencia no está ligada a las reglas biológicas que conocemos. Su presencia intermitente y esquiva podría explicarse si no reside realmente en nuestro mundo, sino en otro espacio temporal, y lo que los testigos han visto son momentos de cruce, donde su silueta se manifiesta antes de desaparecer nuevamente en lo desconocido. Viajero del tiempo. Si la teoría interdimensional no es suficiente, hay quienes proponen una idea aún más extrema. ¿Podría Nessie ser una criatura atrapada en un bucle temporal, un ecosistema viviente de una era extinta que quedó congelado en una franja oculta del tiempo? La hipótesis de los portales naturales sostiene que ciertos lugares en el mundo son puntos de acceso a realidades alternas, donde el tejido del universo se pliega, permitiendo el paso de seres que jamás deberían coexistir con nosotros. En esta versión, Nessie no solo sería un intruso en nuestro mundo, sino una anomalía temporal, apareciendo esporádicamente cuando las condiciones lo permiten, antes de regresar a su espacio original. Quizá por eso nunca ha sido capturado. Quizá por eso, después de siglos de búsqueda, sigue siendo solo una sombra en el agua. Impacto en la cultura y el turismo. Desde los años 30 hasta hoy, Nessie ha transformado el lago Ness en un imán para buscadores de lo desconocido. Museos, excursiones, expertos y entusiastas han convertido la leyenda en una industria próspera. Un visitante de las estrellas. ¿Es Nessie una criatura extraterrestre? A lo largo de la historia, los lagos han sido considerados lugares de misterio, portales naturales donde lo desconocido acecha bajo la superficie. Pero, ¿y si el lago Ness no fuera solo el hogar de una criatura desconocida, sino también un punto de actividad extraterrestre? Algunos teóricos sugieren que Nessie no es un reptil prehistórico ni un fenómeno óptico, sino una criatura biológica introducida en el lago por entidades de otro mundo. Esta hipótesis se fundamenta en la extraña recurrencia de avistamientos en el área junto con informes de luces inexplicables sobre el lago. Se ha planteado que el agua oscura del lago Ness podría actuar como un laboratorio natural, un ambiente ideal para la observación y experimentación de seres desconocidos. Otros han llevado la teoría aún más lejos. ¿Y si Nessie no es biológico en absoluto? Algunos investigadores de lo paranormal han postulado que el monstruo podría ser un constructo artificial, una entidad creada por inteligencia alienígena que ha sido depositada en el lago por razones que escapan a nuestra comprensión. ¿Un experimento? ¿Un ser enviado a estudiar la vida terrestre desde la profundidad? A pesar de lo atractivo de esta hipótesis, no existe evidencia concreta que vincule el lago Ness con fenómenos extraterrestres. Sin embargo, la presencia de avistamientos ovni en Escocia, las anomalías detectadas en expediciones de sonar y la imposibilidad de capturar al monstruo han dado lugar a especulaciones de que Nessie podría ser algo más que un simple animal escondido. Si esta hipótesis es cierta, Nessie no es solo un animal, sino una anomalía cósmica, una entidad que existe en los márgenes de lo concebible, un eslabón entre lo posible y lo imposible. Ciencia contra mito. Mientras algunos científicos buscan explicaciones racionales, otros continúan explorando las profundidades. Lo desconocido ha sobrevivido en el lago Ness por más de 1000 años. ¿Es posible que aún haya algo esperando en las sombras? El monstruo del lago Ness sigue siendo un enigma, y el misterio de sus aguas aún no ha sido resuelto. Este ha sido un recorrido por el mito, la ciencia y la leyenda, pero la historia sigue creciendo.